Vamos a estar hablando, meditando la palabra del Señor esta hermosa mañana. El título de la lección es Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es el título de esta lección esta mañana. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Le invito a abrir su Biblia. Si usted puede tomar apuntes, notas, hágalo. Escriba en su Biblia y tiene que hacerlo. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Escuche las palabras del profeta llamado Joel, versículo 28 al 32. Dice la palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes darán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Estas palabras las escribe el profeta Joel aproximadamente 830 años antes de Cristo. Antes de aparecer el Cristo, 830 años antes, él escribe esta palabra y él predice o él profetiza que un día va a venir, va a llegar cuando Dios derramaría su espíritu sobre todas las personas. No solamente un grupo selecto, especial, sino que sobre toda la carne, sobre todas las personas. Y Joel 2:28 contiene una promesa directa de parte de Dios. Dice Dios: derramaré mi espíritu. Yo quiero que analicemos esa frase por un momentito. Derramaré mi espíritu. Derramaré, la palabra derramaré nos habla de la soberanía de Dios. Él lo va a hacer, nadie más. Dios está dando una promesa directa: voy yo a derramar mi espíritu. Nos habla de la soberanía de Dios, derramaré. Pero también nos habla de la determinación de Dios. Nadie va a impedir esto, yo no lo voy a hacer. Yo voy a derramaré. Nadie puede tener. Entonces, la soberanía de Dios, la determinación de Dios, pero también la generosidad de Dios. Dios, de su generosidad, va a derramar, nos va a dar. Entonces, tres cosas de esta palabra: soberanía, determinación y generosidad. Derramaré, y luego ¿qué? Mi espíritu. Y esto nos habla de la personalidad de Dios. Derramaré mi espíritu. Y esta es una de las más grandes declaraciones en toda la Biblia. Derramaré mi espíritu. Esto es como Dios que enciende a su pueblo, enciende a su iglesia. Él derrama su espíritu sobre ellos y nunca serán las mismas personas. Dios derrama el espíritu sobre nosotros y nunca seremos la misma persona. Lo que Dios nos da nos cambia, nos transforma. Y cuando Dios promete derramar su espíritu, no está hablando de un goteo. Él está diciendo que Él planea abrir las compuertas del cielo sobre el corazón humano. Yo voy a derramar de mi espíritu y nadie me puede detener. Yo lo voy a hacer. Es mi determinación, de mi generosidad. Yo voy a derramar mi espíritu sobre todas las personas. Ahora, nadie puede hacerlo por sí mismo. Yo puedo aquí estar hablando, predicando, enseñando por horas, y yo no puedo derramar el Espíritu de Dios sobre ustedes. Yo no lo puedo hacer. Tampoco es un resultado de que usted es miembro de tal y tal congregación, miembro de tal y tal iglesia. Tampoco tiene que ver con los aspectos organizados de la vida de la iglesia local. Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Derramar su espíritu solamente Dios lo puede hacer, nadie más. Yo no lo puedo hacer. Yo lo deseo para cada uno de nosotros, pero yo no lo puedo hacer. Solamente Dios puede derramar su espíritu. Entonces, para poder recibirlo, como hablamos la semana pasada, nosotros tenemos que ir individualmente a Dios, buscando a Dios, pidiendo: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Pero es algo que Él tiene que hacer. Él viene a nosotros en el poder de su Espíritu y derrama su Espíritu sobre nosotros. Y déjeme decirle,
que a menos que eso suceda, a menos que Dios derrame su espíritu sobre nosotros, nunca seremos cambiados. Pero con el Señor derrame su espíritu sobre nosotros, nunca seremos los mismos, seremos transformados, seremos cambiados, seremos personas diferentes. ¿Por qué? ¿Qué hace la diferencia? La presencia, la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, esta mañana, yo quiero que consideremos esta maravillosa promesa de 5 diferentes perspectivas. 5 puntos que vemos aquí sobre esta maravillosa promesa del Espíritu. Primeramente, nos dice Joel que es una promesa para los últimos días. Cuando Joel registra su promesa, la promesa, él usa estas palabras, versículo 28, y después de esto, dice Joel, y después de esto. Y cuando Joel dice después de esto, se está refiriendo a los eventos que él acaba de escribir, los versículos 18 y 27 del mismo capítulo. Y en ese pasaje, Joel 2, 18 y 27, Dios promete restaurar la tierra tras la plaga de las langostas. Dios promete eliminar el enemigo invasor. Dios promete enviar lluvia y abundancia agrícola. Dios promete restaurar lo perdido. Dios promete renovar su relación con su pueblo. Y después, solamente después de este periodo de restauración y de bendición, es que Dios dice entonces, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por eso escribe el profeta después de eso. Después de todo esto que él habla en el versículo 18 y 27, después de este periodo de restauración y de bendición, Dios promete, Dios dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, la secuencia que encontramos aquí en Joel es esta. Primeramente, juicio y devastación, y luego arrepentimiento y la restauración de Israel por parte de Dios. Y luego, posteriormente, después de esto, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, es el profeta Joel. Cuando el apóstol Pedro cita en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando él identifica la venida del Espíritu Santo como el cumplimiento de la profecía de Joel, él demuestra, está hablando de cuando dice después de esto, últimamente señala más allá del contexto inmediato de Joel al plan redentor y mucho más amplio de Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta palabra, él va a decir, lo que dijo Joel se va a cumplir, pero ahora en un plan de Dios para la salvación de la humanidad. 800 años después, Pedro cita a Joel capítulo 2, cuando él comienza su magnífico sermón en Jerusalén el día de Pentecostés. Tú le conoces, ¿verdad? Que vimos en capítulo 2. Aquí ahora Pedro está citando, 800 años después, está citando a Joel capítulo 2. En Hechos 2, dice versículo 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como las personas que estaban borrachos, que habían recibido el Espíritu Santo, como nosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Ahora, el versículo 16 dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí va a citar a Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ustedes conocen la historia. Cuando el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés sobre los primeros discípulos y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a declarar la grandeza de Dios en lenguaje que ellos no conocían. Comenzaron a declarar la grandeza de Dios
en otras lenguas. Y algunos espectadores burlones pensaban que estaban borrachos. Y Pedro se levanta para dar la explicación. Y les dice, lo que está sucediendo, lo que sucede en Jerusalén, es el cumplimiento de lo que Joel dijo, había predicho 800 siglos antes. 8 siglos antes, 800 años antes. Hechos 2, 16. Mas esto, dice así, Pedro, es lo dicho por el profeta. Mas esto, lo que Joel profetizó, ahora comienza a hacerse una realidad. El día de Pentecostés, Dios comenzó a derramar su espíritu sobre todas las personas, así como había dicho que lo iba a hacer. Se cumple la profecía. Pero yo quiero que usted note conmigo que cuando Pedro cita a Joel, él cambia una parte de la cita. Donde Joel dice después de esto, Pedro dice en los postreros días. Lo cambia. Joel dice, después de esto, Pedro dice en los postreros días, versículo 17, y en los postreros días dice Dios. Es importante entender esto porque en el Nuevo Testamento los postreros días se refieren al periodo de tiempo que comienza con Pentecostés y termina con la segunda venida de Cristo a la tierra. Son postreros días. Pentecostés inauguró, comenzó los últimos días. Marca el comienzo del capítulo final de la historia humana. Y estos postreros días han durado ya más de 2000 años. Ahora recordemos, Dios no cuenta el tiempo como nosotros. Pensemos de esta manera. Lo que Joel predijo en el año 830 antes de Cristo, Pedro lo afirma que se cumplió después del año 33 después de Cristo, y ese cumplimiento continúa a lo largo de los 2000 años transcurridos desde entonces, y no se va a completar hasta que Jesucristo regrese a la tierra. Entonces estamos viviendo en los posteriores días. Entonces es importante entender esto, porque no podemos entender el capítulo 2 de Joel, el capítulo 2 de Hechos, aparte del gran propósito de Dios de empoderar a su pueblo con el Espíritu Santo para que lleve el Evangelio hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 lo dice claramente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios nunca, mis hermanos, derrama su espíritu simplemente con el propósito de entretenernos o de causar alguna manifestación emocional. Esto sucede, lo entendemos, a veces esto sucede. Cuando el Señor nos llena con su espíritu, hay una manifestación emocional, pero eso no es el propósito. Dios derrama su espíritu para que seamos testigos valientes por Cristo, desde donde estamos, donde el Señor nos tiene, donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos, hasta los confines de la tierra, hasta el último de la tierra. Ahora, si alguien le pregunta a usted, ¿estamos viviendo en los últimos días? La respuesta será sí, siempre. ¿Por qué? Porque los últimos días comenzaron hace 2000 años. Fueron inaugurados, comenzaron el día de Pentecostés. Y cada día que nos acercamos más al regreso de Jesucristo, creemos nosotros que estamos viviendo literalmente los últimos días. Yo creo que estoy viviendo literalmente los últimos días antes de que Jesucristo regrese por su pueblo, por nosotros. Entonces, primeramente, es una promesa para los últimos días. Segundo, es una promesa para todas las personas. Para todas las personas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero mira lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice así: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu de nosotros, el espíritu de la persona, a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Porque el pecado vive o reside en nuestra carne. Es ahí donde peleamos nuestras batallas espirituales, en la carne. Y aquí el Señor promete enviar su espíritu a ese punto, ese mero punto de nuestra debilidad personal. A ese punto.
donde luchamos contra, nuestra batalla espiritual, ahí el Señor promete derramar su espíritu. ¿Lucha usted con ciertos pecados? ¿Está luchando usted en su vida espiritual con ciertas cosas que a veces lo hacen sentir como que son indignos de Dios, indignos del Señor? A ese mero punto, el Señor ha derramado su Santo Espíritu. Dios promete derramar su Espíritu en aquel lugar donde estamos nosotros luchando, peleando nuestras batallas espirituales. Solamente Él puede perdonarnos, solamente el Señor puede perdonarnos, pero también envía su Santo Espíritu para ayudarnos a caminar con Él, para vencer la tentación, para no ser derrotados. El Señor derrama el Espíritu con ese propósito, para que podamos tener la victoria. Ahora, note lo que el Señor promete, y Él promete derramar su Espíritu sobre todas las personas. Esto es importante que entendamos. Pentecostés significa que el Espíritu Santo no solamente es dado a ciertos líderes espirituales, sino que ahora Él habita o mora o reside dentro de toda persona que invoque el nombre del Señor. Es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir entre nosotros, no solamente los líderes espirituales. Un ejemplo, en Números capítulo 11. Capítulo 11 de Números, encontramos una historia muy maravillosa de los días cuando Israel estaba vagando por el desierto. Ustedes conocen la historia. El pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba, y Moisés se exasperó, se cansó y le dijo al Señor: Señor, ya no puedo dirigir a este pueblo, estoy cansado, ya no puedo. Versículo 14, Número 11. Dice Moisés: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, estoy cansado, tired, estoy desesperado. ¿Cómo responde Dios? Dios responde diciéndole a Moisés que convocara o llamara a 70 de los líderes o de los ancianos de Israel, que se reunieran en el tabernáculo de reunión, donde Dios iba a tomar de su espíritu que había puesto sobre Moisés, iba a poner ese mismo espíritu sobre estos 70 ancianos para ayudarle a Moisés a dirigir el pueblo. Entonces, el Espíritu Santo estaba sobre Moisés, pero ahora Dios iba a derramar este mismo espíritu y ponerlo sobre estos 70 ancianos para ayudarle al siervo a dirigir al pueblo del Señor. Ahora, dice la palabra, usted puede leer la historia, capítulo 11 de Números. Cuando el Espíritu vino sobre aquellos hombres, ¿qué hicieron? Comenzaron a profetizar ante el Señor. Comenzaron públicamente a alabar el nombre del Señor, como predicar, pero era más que eso. El Espíritu Santo llenó a aquellos 70 varones, 70 ancianos, y comenzaron a adorar al Señor juntos. Una gran escena, algo maravilloso. El Señor derramó su Espíritu sobre 70 personas, sobre 70 ancianos. Ahora, dice la historia que dos de ellos, los ancianos, permanecieron en el campo y no se unieron al tabernáculo de reunión. Sus nombres eran Eldad y Medad. Pero dice la palabra que aunque se quedaron en el campo, aunque no fueron al tabernáculo de reunión, el Espíritu también vino sobre ellos y comenzaron a profetizar, a hablar en medio del campo, lo cual sin duda conmocionó a todos. La gente estaba maravillada. Y un hombre joven fue corriendo a decirle a Moisés lo que estaba sucediendo. Y Josué, dice la palabra, Josué pensó que las cosas estaban saliendo un poco de control. Porque en la mente de Josué, solamente las personas que estaban convocadas en el tiempo de reunión eran los únicos que iban a recibir el Espíritu. Pero ahora estas dos personas también lo recibieron. Y en la mente de Josué, si Moisés no actuaba con mano firme, entonces cualquier persona ordinaria, se levantaría y profetizaría a diestra y siniestra, y esto no podían permitirlo. Pero mire la respuesta de Moisés a Josué. En vez de detener a estos dos hombres, a Eldad y Medad, de profetizar o bajo la dirección del Espíritu Santo, él le dice a Josué estas palabras, versículo 29. Le dice Moisés a Josué: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta,
y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá, bueno sería, Josué, que Dios derramara su espíritu sobre todos, no solamente sobre estos 70, que sobre todo derramara su espíritu. Ahora, eso es exactamente lo que Joel está profetizando. Está profetizando que un día vendría cuando Dios derramaría su espíritu sobre todo su pueblo, todas sus personas, todos sus hijos, y experimentarían el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que Moisés deseó, Moisés no deseaba, lo que el Joel profetizó o predijo, lo que Pedro explicó el día de Pentecostés, ahora está disponible para todo creyente, para cada uno de nosotros. La idea del Espíritu Santo, el herramienta del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros que invocamos el nombre del Señor. Entonces, Moisés lo deseó, Joel lo profetizó, Pedro lo explicó y ahora es una realidad para cada uno de nosotros. Y ese es el punto de este texto. No se equivoque pensando que el Espíritu Santo solamente es para los pastores, para los líderes. No, es para toda persona. La promesa es para usted y para mí, para cada uno de nosotros. La promesa es para usted, el derramamiento del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. No tiene que ir a la escuela bíblica para experimentar el poder del Espíritu Santo. No tiene que saber leer el griego, el latino o el hebreo para poder tener el Espíritu Santo. Que el deseo de nosotros, y mi deseo siempre sea que el Señor acelere el día cuando cada persona de esta iglesia de Maranatha Church hable con valentía y únicamente bajo el poder del Espíritu Santo, proclamando las verdades acerca de Jesús. Tercero, es una promesa para todos los grupos. Versículo 28 y 29 del capítulo 2 de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos se reunirán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo quiero que usted note aquí. El Espíritu Santo no discrimina. El Espíritu Santo no discrimina. Nosotros somos los que discriminamos. Nos juntamos con cierto pequeño grupo y tenemos la tendencia a quedarnos en aquellos grupos. Pasamos tiempo con personas que somos nosotros, son como nosotros de una forma u otra. Nos asociamos con personas que piensan como nosotros, actúan como nosotros, se visten como nosotros, caminan como nosotros, hablan o se ven como nosotros. Nos dividimos nosotros por edad, por sexo, por raza, por idioma, por cultura, por vestimenta, por tantas otras cosas. Y a veces lo hacemos sin pensarlo. Pero Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Claramente lo dice aquí. Él no discrimina en base de sexo. Dice, profetizarán vuestros hijos y también que vuestras hijas. Él no discrimina. Él no discrimina en base de la edad. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes darán visiones. Él no discrimina entre la base, a base de clase social. Sobre nuestros siervos y sobre las siervas derramaré de espíritu. Esta palabra siervos, perdón, la palabra hebrea es esclavos. Dios no hace distinciones. Dios no hace distinciones. Cuando se trata de derramar su espíritu, Él no favorece a los ricos sobre los pobres. Él está perfectamente dispuesto a derramar su espíritu sobre el más pobre de los pobres. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Ahora, es interesante, porque de acuerdo a la palabra, la profecía, si queremos realmente ver la acción real en la iglesia, tenemos que ver a los extremos generacionales, a los jóvenes y a los ancianos. Y por joven me estoy hablando de personas que tienen menos de 30 años. Y por ancianos son aquellos que tienen 65 años o más. Dice la palabra que los jóvenes tendrán visiones porque realmente no tienen nada mejor. Pero los ancianos tendrán sueños porque su trabajo, en su mayor parte, está hecho. Pero necesitamos los dos. Necesitamos la energía de los jóvenes, pero también necesitamos la fe de los ancianos para que la iglesia pueda hacer todo lo que Dios quiera que sea la iglesia en estos últimos días. Necesitamos las dos cosas, jóvenes y ancianos.
Y estos sueños, esta visión de Joel 2 y Hechos 2, el Señor no las da simplemente para nuestro disfrute personal. No las da solamente para que nos sintamos más cerca del Señor o a Dios. En la Biblia, Dios siempre dio sueños y visiones en momentos cruciales en la historia para avanzar su causa sobre la tierra. Siempre tuvo propósito en dar visiones y dar sueños. Cuando Pablo dio la visión del hombre de Macedonia en Hechos capítulo 16, era un llamado misionero. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, los sueños y las visiones que necesitamos hoy en día no es acerca de cómo hacer más dinero, sino cómo sacudir este mundo, mis hermanos, con las buenas nuevas de Jesucristo en estos últimos días, porque Jesucristo regresa pronto. Jesucristo regresa pronto y tenemos que hacer nosotros todo lo posible por compartir el Evangelio, que las almas se salven. Es la visión, es lo sueños que necesitamos en estos días. Estos versículos describen, en el cuarto punto, una promesa de juicio venidero. Versículos 30 y 31 dice así: y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. A veces tenemos la tendencia a como pasar por alto estos versículos y pensar que de alguna manera no se aplican a nosotros, pero es un gran error. Porque estos versículos describen una serie de eventos cataclísticos justo antes de la segunda venida de Cristo, cuando venga a juzgar la tierra. Estos versículos no se cumplieron en los tiempos de Joel, no se cumplieron en el día de Pentecostés y no se cumplieron desde entonces. Estos versículos serán cumplidos en los días justo antes de la segunda venida del Señor a la tierra, cuando el mundo se ve asolado por una guerra de una magnitud sin precedente en la historia de la humanidad. Cuando esto suceda, los ataques de 9/11, te recuerdo, los ataques de 9/11 serán pequeños en comparación con la sangre, el fuego y las columnas de humo que envolverán la tierra justo antes de que el Señor regrese. Y aquí está hablando, nos da una imagen de la ira de Dios que va a venir a cubrir la tierra en juicio. Ahora, no es fácil, no es natural para nosotros pensar en Dios de esta manera. Pensamos en un Dios de amor, un Dios justo, Dios de misericordia. Pero la verdadera predicación siempre tiene que involucrar o envolver lo negativo. Porque no podemos enseñar o predicar acerca del amor de Dios si no estamos dispuestos a también mencionar o predicar de un Dios que juzga el pecado y castiga al pecador. Tenemos que hacer ambas cosas. Si no enseñamos o predicamos la verdad del juicio de Dios, entonces estamos presentando un evangelio distorsionado que nos salva a los perdidos, que no hace una diferencia. Es importante hablar también del juicio venidero de parte del Señor. Pero también encontramos, y es el quinto punto, que es una promesa de salvación gratuita. Porque dice Joel, versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y esta es la otra cara de esta verdad anterior, ¿verdad? Juicio viene un juicio, Dios promete un juicio sobre esta tierra, sobre el pecado, la maldad, los pecadores. Pero esto nos enseña ahora la promesa de salvación gratuita, la otra cara de esta verdad. Si Dios va a juzgar a los pecadores, y lo va a hacer, Él también nos invita a ser salvos de su pecado. Es verdad que viene un juicio, es verdad que viene un juicio sobre la maldad, sobre el pecado, pero Dios también ofrece salvación. Y este texto es tan crucial, tan importante, que aparece 3 veces en la Biblia. Joel 2:32, y todavía que invocar el nombre de Jehová será salvo. Hechos 2:21, dice así, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13 dice así, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Dios siempre tuvo la intención, mis hermanos, de hacer una oferta universal de salvación a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Siempre fue su intención. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo
Significa que la oferta de salvación es ahora para toda persona sobre la tierra. Dios ofrece la salvación a toda persona. Él ofrece a toda persona la salvación. Y la persona que recibe la salvación, el Señor lo llena con su Santo Espíritu. Todo aquel significa toda persona, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel incluye a toda persona, tanto los cultos como los analfabetos. Dios ofrece la salvación gratuita. La prostituta en la calle, el debutante, puede ser salvo. Incluye también a aquellos que consideramos raros, extraños, excéntricos por todo el mundo. Pueden ser salvos. Dios ofrece la salvación a toda persona. Dios extiende sus brazos para acoger a los enfermos, a los débiles, a los deshabilitados, a los desanimados, a los que sienten que no tienen esperanza, a los que están moribundos. Dios ofrece salvación a todas las personas. Nadie queda excluido. ¿Quieres ir al cielo? Yo quiero ir al cielo. Simplemente la palabra, invoca el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así de sencillo. Toda persona que clame, que invoque al Señor, que clame al Señor, será salvo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo invocamos? ¿Cómo invocamos al Señor? Creemos en el Dios que ha sido revelado en la palabra. Creemos en su Hijo, el Señor Jesucristo. Creemos que Jesús murió en la cruz del pecado, en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Confiamos en Él como el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y clamamos, Señor, invocamos, Señor, Dios, ten misericordia de mí. Soy un pecador, te necesito, perdóname. Y cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, de la palabra, seremos salvos. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Toda persona que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, uno tiene que invocar personalmente. Nadie puede invocar por nosotros. La salvación es una decisión que nosotros tenemos que tomar personalmente, individualmente. Yo no puedo salvar a mi familia. Ellos tienen por sí mismos, tienen que invocar el nombre del Señor. Es una decisión personal. Entonces, si hubiese alguien esta mañana que no ha invocado el nombre del Señor, no te esperes, no dudes, no lo pospongas. Esta mañana tú puedes asegurarte de ir al cielo si haces esto. Si invocas el nombre del Señor y la palabra, serás salvo. Clama al nombre del Señor, el nombre del Señor, y serás escuchado. Dios nunca rechaza a ninguna persona. Dios no rechaza a nadie. Ahora, siempre es fácil encontrar razones por las cuales Dios no hace algo. Pensamos que Dios no quiere o no tenemos perdón para los pecados, que Dios no derramaría su espíritu sobre nosotros. Pero yo quiero decir esta mañana que Dios está más dispuesto a derramar su espíritu sobre nosotros que nosotros estamos dispuestos a recibir su espíritu. Él quiere derramar su espíritu sobre toda persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema nunca es Dios. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, el problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. Dios quiere derramar su espíritu sobre nosotros. Dios quiere llenarnos con su presencia. Él quiere que cada persona sea llena del Espíritu Santo. Entonces el problema, si usted no lo tiene, el problema no es con Dios. No está con Dios, está con uno. Dios quiere llenarnos con su Santo Espíritu. Es verdad, en estos últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos viendo tiempos difíciles. Dice la palabra que en los últimos días habrá guerras y rumores de guerras que estamos escuchando todos los días. Todos los días, guerras y rumores de guerras. Tanto caos, tanto político como económico como social. Es verdad que estos últimos días son tiempos difíciles. Pero recuerda la promesa. En los últimos días yo derramaré de mi espíritu. En los últimos días, mientras el mundo está en caos, dice, yo derramaré de mi espíritu. Entonces, no debe sorprendernos que estos últimos días son días de tribulación y bendición mezclados, porque siempre ha sido así para el pueblo del Señor. Siempre el pueblo del Señor ha visto tribulación y bendición mezclada. Y así será hasta que el día que Jesucristo regrese de nuevo.
Los terroristas podrían atacar de nuevo y probablemente lo van a hacer, pero dice Dios, yo derramaré mi espíritu en los últimos días. El amor de muchos, como hemos visto, se enfriará, tristemente. El amor de muchos se enfriará, pero dice el Señor, derramaré mi espíritu en los últimos días. Los cristianos serán y son perseguidos en muchos lugares, pero Dios promete, derramaré mi espíritu en los últimos días. Y cuando Dios derrame su espíritu, el resultado será una iglesia llena con pasión, con celo, con amor, con un enorme poder espiritual. Y yo quiero ser parte de eso, mis hermanos. Yo quiero ser parte de ese derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. En medio de la tribulación, destrucción, terrorismo, desastres naturales, religiones falsas, tantas cosas, Dios sigue diciendo, derramaré mi espíritu en los últimos días. Pero está en nosotros desearlo. Él promete hacerlo. Él ha prometido hacerlo. Pero la pregunta es si nosotros lo queremos, lo deseamos. Termino con esto. Vemos esta mañana esta historia, en esta lección, cómo Joel vio más allá que solamente un momento en la historia de Israel. Joel, 830 años antes de Cristo, vio un día cuando Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Hijos e hijas profetizando, ancianos teniendo sueños, jóvenes teniendo visiones, siervos y siervas llenos con el poder del Espíritu Santo, el cielo sacudiéndose, la tierra temblando. Y en medio de todo eso, una gloriosa promesa. Joel 2:32 dice así: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. La pregunta para nosotros esta mañana: Dios ha prometido derramar su Espíritu en los últimos días. ¿Estamos de acuerdo que estamos en los últimos días? La pregunta es esta: ¿qué estamos haciendo con el Espíritu que Dios está derramando? Él prometió derramar su Espíritu. Dios prometió derramar su Espíritu en los últimos días. Estamos viendo los últimos días. ¿Pero qué estamos haciendo con el Espíritu que Dios está derramando? Tristemente hay muchos creyentes hoy en día que están satisfechos con una forma de religión mientras ignoran el fuego, el Espíritu de Dios. Se conforman con venir a la iglesia, pero no buscan a Dios. Se conforman con participar, pero no buscan a Dios. No buscan a Él, no buscan el Espíritu Santo. Están satisfechos. Ignoran el fuego de Dios, el Espíritu de Dios. Hay muchas iglesias con mucha actividad, pero sin unción. Hay multitudes, pero sin convicción. Hay cantos, alabanzas, cánticos, pero sin rendimiento. Y hay mucha predicación sin poder. Mis hermanos, la profecía de Joel no fue cumplida para que la iglesia sea cómoda, para que la iglesia se sienta cómoda. La profecía de Joel se cumple para que la iglesia se convierta en una iglesia poderosa, una iglesia santa, una iglesia preparada en estos últimos días. Las señales de las cuales habla Joel, las que describe Joel, nos recuerdan que este mundo no va a continuar como está para siempre. Jesucristo regresa un día muy pronto. No olvidemos, Jesucristo regresa un día muy pronto. El día del Señor rápidamente se está acercando. El tiempo se está acabando y las almas penden de un hilo, mis hermanos. Esta palabra es para ti. Recíbelo.
te vayas esta mañana, este servicio sin un cambio. Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No sigas espiritualmente seco. No sigas resistiendo el llamado de Dios. This is what the Holy Spirit is saying to your life this morning. Don't remain spiritually dry. Stop resisting the call of God upon your life. Young people, God wants your vision. Jóvenes, Dios quiere tu visión. Ancianos, Dios todavía tiene sueños para tu vida. Iglesia Maranata, Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. God is not finished with us yet, church. Pero esta no es la hora de jugar con el pecado. Esta no es la hora de enfriarnos. Esta no es la hora de enamorarnos con el mundo. Es la hora de arrepentimiento. Es la hora de oración. Es la hora de buscar el Espíritu Santo con desesperación. Es la hora de clamar a Dios. Mientras que la misericordia todavía está disponible. Porque un día muy pronto el Espíritu ya no contenderá con el hombre. Un día muy pronto la trompeta va a sonar y un día la eternidad comenzará para cada alma en este edificio, en este templo. Y cuando ese día llegue, la única cosa que va a importar es esta: invocaste verdaderamente el nombre del Señor, te entregaste completamente a Jesucristo. This is not the hour to play with sin. This is not the hour to grow cold. This is not the hour to be enamored with the world. This is the hour to repent, the hour to pray, the hour to seek the Spirit of God with desperation, the hour to call upon the name of the Lord while mercy is still available. Because one day will soon, the trumpet will sound, and eternity will begin for every soul in this room. And when that day comes, the only thing that will matter is if you truly call upon the name of the Lord, if you truly give yourself to Him. Invocaste verdaderamente el nombre del Señor, te entregaste completamente a Jesucristo. Solamente tú puedes responder a esas preguntas. Esta mañana yo quiero invitar a cualquier persona, toda persona que dice: yo quiero más de ti.